Buenas tardes, un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Les cuento que ayer nuestro primer programa de la lista, programa de investigación, pues tuvo mucho impacto, mucho pegue y pues muchas reacciones. Estamos conversando ya, tenemos la apertura de las autoridades para poder tratar estos dos problemas que estamos tratando esta semana. Uno, sobre la compra de una inmunoglobulina humana que no cumple con las condiciones mínimas para garantizar la seguridad de los pacientes con inmunidades bajas, y también que ha sido comprado de manera irregular, sin permiso, sin registro sanitario, sin FDA, sin EMA, sin nada, sin ninguna garantía que lo que dice que es esa medicina realmente lo es. El Ecuador no tiene la posibilidad de comprobar que los medicamentos biológicos cumplen con lo que ofrecen, con lo que ofrecen no solamente ser, sino los efectos que puede causar en la población. Este medicamento ha causado ya 11 efectos secundarios en 11 pacientes gravísimos que están documentados y que han servido como elemento para que la Corte Constitucional ordene que ese medicamento salga de circulación y deje de ser administrado a los pacientes. Es posible que esta misma semana tengamos una buena noticia para ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir explicando la problemática, principalmente para que no se vuelva a repetir. Eso es nuestro objetivo principal en este momento. Y por otro lado, en el tema de los pitillos que le llamamos en este programa que difundimos a través de redes sociales, de esos que ustedes inhalan con tanto gusto para poder calmar sus ansiedades, para poder conversar en una fiesta, para poder relajarse. Bueno, eso que están comprando ahora, que les venden en bandejitas en la calle, no sé si David me puede ayudar con las imágenes para que sepan ¿a qué me refiero? Le hemos hecho imágenes no tan frontales, no queremos perjudicar a nadie. Detrás de esta actividad hay gente pobre, hay gente que no tiene empleo y que ha buscado en la venta de pitillos a través de bandejas afuera de las universidades, afuera de las discotecas, de los bares, de los restaurantes, entonces poder tener algo de ingresos. Pero detrás de esta inocente actividad hay realmente mucho problema. Ahí tenemos, por ejemplo, miren, una señora, se ve que es muy de escasos recursos, tiene un puestito, una bandejita donde vende principalmente estos pitillos de contrabando. Llegan a nuestro país sin ningún control y en este momento están ocupando gran parte del mercado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Mandamos a analizar estos cigarrillos y el resultado ha sido que contienen más de 6 metales peligrosísimos para la salud. ¿Sí? Aparte de todos los ingredientes que tiene un pitillo, esto tiene 6 o 7 metales pesados muy peligrosos para la salud. Entre ellos, talio, estaño y medido está el cadmio. El cadmio que el cuerpo, el ser humano solamente puede resistir hasta 2 miligramos por kilo. Esto tiene 6 miligramos por kilo. ¿Se están dando cuenta ustedes todo lo que están inhalando, que significa enfermedades directas a su riñón, su hígado, sus huesos, sus pulmones, la posibilidad de contraer cáncer muy jóvenes? Eso es quizá una de las tantas explicaciones de por qué hoy los niveles de cáncer han subido en población joven. ¿De dónde vienen estos pitillos? Eso es algo que lo estamos investigando, lo hemos establecido y les presentamos con Carla Centales cuál es la ruta de los pitillos que llegan de manera ilegal de contrabando a nuestro país. Mientras se restringe la industria formal de los pitillos con leyes que tienen prohibiciones, la informalidad crece. Por eso aquí te cuento cuáles son las rutas del tráfico ilegal de productos en el país. El 70% del contrabando de pitillos ingresa por los puertos, principalmente por el del Guayas. La primera ruta es la siguiente: salen de China y Corea y llegan en grandes barcos a Panamá o a islas del Caribe, como Aruba o Curazao, y luego se distribuyen a lo largo de toda la región, envueltos en ropa importada, electrodomésticos y otros productos, o simplemente declaran el contenedor importado con cualquier otro tipo de mercancía a la del contrabando. Mientras que el 20% restante ingresa por la frontera colombiana. Colombia en estos 2 últimos años se ha venido constituyendo como un país de tránsito de producto ilícito.
Los controles de las zonas francas han permitido que incluso se evada a las autoridades y pitillos de contrabando ingresen al país. El 10% que queda se cree que entran por el puente Rumichaca, luego pasan por Tulcán, camuflados en cajas de productos de pequeñas cantidades, y es así como se distribuye a lo largo del país. Así es como llegan a nuestro país, en grandes cantidades camuflados entre ropa, electrodomésticos, sin la posibilidad de que las autoridades puedan detectarlo. Y se reparten en todas las esquinas de cada ciudad del Ecuador. Pero, ¿en qué nivel? Esto ya no es un tema de hormigueo, que llegan de a poquitos y que están ocupando una pequeña parte del mercado. Ocupan gran parte del mercado de consumo de pitillos en el Ecuador y generan gran cantidad de dinero. ¿Cuál es el nivel de contrabando y cuál es el porcentaje real del mercado que ocupan los pitillos ilegales? Nos lo dijo el propio director de la SENAE, Luis Alberto Jaramillo. Escuchemos. 85%. O sea, apenas un 15% de los cigarrillos que se comercializan en el Ecuador son legales, ¿no? Hay estudios que se han realizado con recoger las colillas a nivel, la verdad, de hacer un muestreo a nivel nacional, y se establecen estos porcentajes. Ahora, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque va más allá de un tema de contrabando, sino que ya es un tema de financiamiento ilícito, la verdad, de mafias, ¿no? Y Correcto. Esto es un tema que no solamente es del Ecuador, sino que es global, está en todas partes. Esto que ustedes ven no solamente le ha producido problemas a la industria legal, que está absolutamente arrinconada y pues que cada día tiene menos espacio para vender su producto. Y el espacio, digamos, con esto no se ha combatido el consumo, sino que el consumo de pitillos se ha pasado a este mercado ilegal. Hoy vamos a conversar con otro sector al que quizás nadie le tome en cuenta, pero que es importante dentro de este mercado y que ha sufrido también los embates del crecimiento del mercado ilegal. Guido Varela es el representante de la Asociación de la Red de Tenderos aquí en el Ecuador. Guido, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Janet? Muchas gracias por la invitación y poder conversar de esto que sin duda es una afectación más a las tiendas de barrio del país. Cuéntenos cómo ha sido la problemática, porque digamos, esta restricción al mercado legal de pitillos, así lo llamamos para que la red social no nos baje los videos, pero digamos, se piensa que solamente ha restringido a una multinacional que opera en el Ecuador y en la región, pero definitivamente es un problema que trae distintos impactos. ¿Cómo ha impactado esto en las tiendas de barrio del Ecuador? A ver, lastimosamente, y a las cifras me remito, las autoridades antes era... Yo recuerdo hace no muchos años el nivel de contrabando tal vez representaba un 40% y tenías el diferencial de un tema de formalidad, pero conforme ha venido pasando el tiempo, todo el tema del contrabando ha ganado tanto espacio que es prácticamente imposible competir contra un cigarrillo, un pitillo que pasa los impuestos de ley y por otro lado algo que es más de el 80% de lo que realmente sucede, 85% como mencionaba hace un minuto. ¿Dónde está el inconveniente para una tienda de barrio? El negocio de la tienda de barrio no es un negocio de grandes márgenes, es un negocio de márgenes muy pequeñitos que consisten en que los clientes que vienen con relativa frecuencia permiten que al final del día se llegue a un mínimo necesario. De hecho, la gran mayoría de tiendas del país es un negocio de supervivencia. Aquí nadie se hace millonario con una tienda de barrio. Hay casos excepcionales donde vemos niveles de rentabilidad mucho mayores, pero en la gran mayoría del país no es eso. Eso es autoempleo. Entonces estamos hablando que en el país existen más de 120.000 tiendas de barrio y dentro de estas 120.000 es clave para ellos que los clientes estén permanente viniendo, y lo que te lleva cuando no puedes competir con la persona que vende informal en la calle y que te vende un pitillo, que es un producto que tiene que estar en el surtido porque es un producto que el consumo, que la sociedad demanda, ¿ya? Y aquí no estamos de acuerdo en absoluto con el consumo de este tipo de cosas, pero es una realidad que no se puede tapar
con un dedo. Pues es que si las autoridades no lo solucionan, porque de acuerdo a lo que dijo aquí un activista antitabaco, las campañas de prevención no sirven para nada. Dicen, lo único que sirve es imponer impuestos a la industria formal. Pero entonces, digamos, un mercado que antes tenían las tiendas de barrio de vender este producto legal, que paga impuestos y todo, que está controlado, que sabe qué contiene, productos altamente dañinos para la salud, pero por lo menos se sabe que contienen, ¿sí? Y la gente está consciente de lo que está consumiendo, con imágenes horrorosas que le ponen en las cajas y todo lo demás. Pero ese producto para ustedes, ¿qué tan importante era para una tienda de barrio? Es muy importante. Y de hecho, el parte de todo este tema, digamos que como asociación estamos muy preocupados porque a inicios de este año el ARCSA está emitiendo una normativa que en su gran mayoría es muy positiva. O sea, nadie aquí está de acuerdo con el consumo de este tipo de productos, pero es una realidad. Pero el problema es que, por ejemplo, están imponiendo que el tema de sabores, que el tema de otros que son inclusive electrónicos, que existen formales y existen también mucha informalidad, mucho contrabando, no deben de estar, no deben de existir. Entonces, eso lo que vuelca a un comerciante que requiere de tener un surtido para que la gente prefiera su negocio versus, no hablemos de los hard discount, estos modelos que están muy agresivos y que más la inseguridad que vivimos en el país, y ahora dentro de los formales te ponen a competir de una manera totalmente desigual y que adicionalmente viene con una multa que pueden inclusive superar los $20,000 cuando esa tienda incumple. Entonces, estamos forzando a la informalidad, a la compra de productos que están muy por debajo del mercado y que nadie se va a hacer millonario vender un producto, pero lo necesita porque hay una venta cruzada. Perfecto, entonces la realidad es esta. Antes las tiendas de barrio, principalmente, entre otros comercios, tenían a su cargo el 60% del mercado de la venta de pitillos, hoy de pitillos y vaporizadores, ¿sí? Pero con esta restricción que se hizo a la industria formal, lo que se ha hecho es, digamos, encarecer el producto, reducir el número de clientes, pero no es que nadie se quedó con el mercado. No reduces el tema no de solamente clientes. ese 60% del mercado, el 85% del mercado, entonces ustedes lo ven pasar en bandejitas frente a sus ojos y llevándose los clientes. Los clientes, y ojo, es que no ha reducido el consumo, eso es una realidad, no se ha reducido el consumo, lo que se redujo fue la formalidad. Y en términos generales, lo que decimos es, estás poniendo las reglas del juego de una manera tan desigual que no está favoreciendo a absolutamente nadie más que al contrabando. Porque digamos que, y aquí no es por defender compañías, porque ojo, el tema del contrabando pasa en muchas industrias, en muchos productos, en muchos servicios inclusive. Pero es una visión muy miope decir, le pongo una normativa para que las empresas que sí cumplen con la normativa, finalmente lo que digan es, me voy. Se pierde empleo, se pierde todo, y finalmente, ¿qué te dejan? Porque no es que no exista el producto en el mercado. Ya hoy por hoy, 8 de cada 10 son de contrabando. Entonces, con eso, la única normativa, lo único que estás consiguiendo es decir, aquí no existen proveedores formales. Aquí lo que existe es contrabando puro y duro al 100. Claro, entonces, ¿qué solución es esa? Ninguna, y afectas al comerciante e inclusive lo obligas a pagar multas que pueden quebrar su negocio inmediatamente. Claro, porque no pueden, porque sí son controlados, entonces no pueden vender productos ilegales sin registro sanitario o sin control. Y afectas un producto o productos que generan tráfico hacia tu tienda, que son necesarios, que son medulares, que están literalmente en el genoma del negocio de la tienda de barrio. Tú necesitas frecuencia permanente de clientes comprándote diferentes cosas, pero lo clave dentro de eso no solo es tener surtido. Entonces el mercado te lo demanda, ¿a qué te ves obligado? A adquirir productos de estas características sin saber, también muchas veces, que estás exponiendo también a ese propietario de una tienda, porque quien está vendiendo un producto de contrabando no está tampoco, está infringiendo la ley. Y
sin querer saberlo muchas veces. De hecho, nosotros recibimos una visita del ARCSA a principios de este año, donde nos explicaban que se están dando monitoreos, que se están controlando, y nosotros de hecho estamos en una campaña de decirle a las tiendas, mucho cuidado, porque vender este tipo de productos, el daño para tu negocio puede ser literalmente acabarlo del todo. Entonces, claro, pero digamos no solucionas nada tampoco. La contradicción aquí es que los legales evidentemente están recibiendo todo el control del caso, están siendo multados, pero el mercado no se ha reducido. Entonces sí resulta para un comerciante preocupante, de alguna manera frustrante, ver cómo tiene que verse obligado a respetar la ley como debe ser, pero finalmente otro está aprovechando de lo que las tiendas están dejando de vender para pues ganar el producto al 100%, porque no tienen que pagar ni permisos, ni multas, ni impuestos, ni absolutamente nada, y eso es la distorsión que esta lucha contra la industria formal ha producido y que tiene que ser corregida. Guido, ¿qué es lo que nosotros hemos investigado? Esta ya es la segunda vez que abordamos este tema, hoy vamos a reiterar en esto. Detrás de ese 85% de industria formal no hay empresarios, microempresarios o vendedores inocentes y pequeños que han encontrado en esto una forma de darle trabajo a otros. No. Detrás de esto hay delincuencia organizada, que es la que está sacando millones de dólares cada año de este producto que se vende sin control en las calles, con todo el veneno que ya les hemos contado, cadmio, estaño, talio y todo lo que llevan esos pitillos y que ustedes se están inhalando, que ese dinero finalmente no llega a las arcas del Estado, no fomenta el empleo formal, no se invierte en salud, en educación, nada. Eso está simplemente financiando a la delincuencia organizada, que también nos hace sufrir en cada esquina. Mi pregunta ahí, Guido, porque usted dice, bueno, hay algunos tenderos que se ven tentados a adquirir producto informal, pero he tenido conversaciones con personas que, evidentemente les da un poco de temor hablar, porque hay sectores, y no sé si usted me puede confirmar esto, en donde estas bandas de delincuencia organizada prácticamente imponen que se venda este producto y que tomen el riesgo, quieran o no quieran. Caso contrario, pues, se ven expuestos también a sufrir los embates de estos grupos que no tienen ningún límite. ¿Eso es cierto? Es verdad, y pasa en algunas ciudades, pero realmente es un tema que da mucho temor, porque el tema de la inseguridad también, por otros, el tema de las vacunas, ese tipo de cosas también están pasando, siguen pasando. Es que es muy duro el permitir que la informalidad y que nos expongan a esos peligros, porque si no controlan el contrabando, estás exponiendo a la sociedad, a los que queremos hacer bien las cosas, a tener que lidiar o a tener que enfrentarte con gente que está trabajando en la ilegalidad. Y estas cosas, la Red Ecuatoriana de Tenderos forma parte de la Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Tiendas de Barrio, que es AKTB Latam, de almacenes, kioscos, tiendas y bodegas de Latinoamérica, diferentes nombres para llamar una tienda de barrio en la región. Y el tema del contrabando, porque por ejemplo tenemos lo que está entrando por Panamá, que mostraste, pero hay mucho que también ingresa, por ejemplo desde el Cono Sur, y eso conecta también es bien sabido, esto no es nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia, esto lo sabe, es un secreto a voces. Claro, pero no estamos hablando solo de pitillos, estamos hablando de muchos productos que entran. El contrabando es un problema en el Ecuador, ¿no? Pero no solamente de Ecuador, de la región en general. Correcto. O sea, el estudio que yo conocí de esto hace, no sé, te puedo decir 10 años fácil, lo presentó la Asociación de Tenderos del Uruguay, un estudio que habían hecho en caso de ellos por dónde venía, y para no alargarte el tema, la conclusión era que era crimen organizado lo que estaba atrás. Entonces, esto viene cogiendo mucha fuerza por todos los lados y creo que hay esta visión miope, que no estamos a favor, bajo ningún punto, de que estos productos sabemos que no necesariamente le hacen bien a nadie, pero controlen el contrabando, porque si no es muy bonito decir, no se haga eso, y cuando volteas y le dicen, pero ¿y el contrabando? Eso no está en mi cancha.
Entonces, ¿qué solucionaste? No solucionaste nada. El consumo está ahí porque el consumo encuentra ahora productos que no necesariamente ni siquiera pagan impuestos y no contribuyen para nada en la sociedad, sino que más bien contribuyen a una subsociedad que nos expone a riesgos mayores. Claro, es que la gran guerra contra el consumo de pitillos tiene como resultado que no se ha reducido el consumo de pitillos. Entonces es una guerra fracasada, es una batalla fracasada, es una batalla que ha ganado en cierta medida en contra de la industria formal, pero le ha abierto el mercado a una industria mucho más peligrosa, porque no solamente pone en el mercado este producto peligroso para la salud, sino que además nos trae delincuencia organizada, nos trae violencia, nos trae muerte, nos trae falta de empleo, nos trae que se golpea a los pequeños negocios. Es decir, tiene una cadena de consecuencias que no pueden ya hacerse los ciegos. Y decirle a la gente que hoy está consumiendo estos productos de manera irresponsable, inconsciente, que no importa y que no le van a hacer campañas de prevención ni van a trabajar en el consumo, es una posición facilista que los obliga a mirar estas consecuencias que su campaña y su política y su lucha ha causado. Entonces, ahora la gran preocupación es por algo que ha mencionado Guido y que lo estamos abordando en este programa. Hay un nuevo reglamento que ahora se quieren inventar como solución al tema del consumo, es decir, restringir más el producto legal, ahora netamente dirigido a los vaporizadores, que pues es una nueva moda. Hay fumadores que han encontrado en este producto una alternativa para no hacerse tanto daño a la salud, pero si prohíben que cualquiera de estos productos tenga sabores, esencias, olores y demás, eso en respuesta y en resumidas cuentas es prohibir 100% la posibilidad de que estos productos se comercialicen. Usted, dentro de sus tiendas o todos sus asociados, en el tema de los vaporizadores, ¿qué tan novedoso ha sido este producto? No sé cómo ha visto usted la aceptación en el público, la preferencia en el público como una alternativa al pitillo. Yo creo que eso es algo que ha venido generacional, ha habido un cambio generacional. Ahí hay un tema, pero por ejemplo si vamos un poco para atrás, tomando en consideración justamente esa normativa que tú mencionabas, hablando del pitillo puntualmente, 8 de cada 10 de esos pitillos que normalmente se venden en una tienda son normalmente, por ejemplo, de estos con mentol, son mentolados. Esa normativa justamente prohíbe totalmente el mentolado, entonces quiere decir que es 8 de cada 10 ya no puedes vender eso y se acaba la formalidad del producto que de alguna manera tiene eso y ya no, entonces ahí sí es 100% abierto de alguna manera al contrabando. Estos temas de los vaporizadores, es un producto que tampoco es para todas las tiendas, es una realidad. Es caro. Es un producto costoso. Incluso el de contrabando es caro. Sí. Es menos caro que el formal, pero de todas maneras no es para todo el mundo. Claro, y ahí también están los mismos inconvenientes, e inclusive que no tienen tampoco ni siquiera normativa de ningún tipo. O sea, en contrabando nunca va a haber ningún tipo de certeza y más que nada no te están dejando, yo lo veo de la perspectiva también del consumidor final, no nos das chance de ofrecerle al consumidor final un producto que pueda hacer que le dé un poquito más de tranquilidad respecto de lo que si él toma la decisión de hacerlo, sepa realmente lo que está haciendo. Pueda reclamarle a alguien. Es que, por ejemplo, lo menos. Sí, y aparte de reclamarle, si se han hecho con una razón de ser que las cajas tengan imágenes que son muy fuertes, justamente para tratar de evidenciarlo, pero todo lo que viene contrario no tiene nada de eso. Y eso demostró en su momento que tenía un nivel de efectividad. Por algo lo hicieron y por algo lo mantienen. Pero si no se controla esta otra parte, y sin embargo nos llegan con multas a los negocios y nos cierran porque no se cumplen con normativa, pero tampoco solamente, o sea, qué bonito es exigir de un solo lado, pero ¿y el contrabando? Claro. O sea, dame la opción para mí, para yo poder vender un producto formal como lo quiero hacer, pero no me pongas al frente una persona que me vende el producto inclusive más de 4 veces por debajo del precio de venta al público.
Una última cosa, Guido, porque este es otro problema que lamentablemente médicos, doctores, exministros, funcionarios públicos del Ministerio de Salud, OMS, OPS, todos estos organismos que deberían estar preocupados por la salud de los ecuatorianos, no lo están. Y aquí hay otra realidad, no solamente que el 85% del mercado está ocupado por pitillos ilegales, no solamente que han acabado con la economía de la industria formal, no solamente que han golpeado a la industria de los tenderos de barrio, sino que además, le pregunto, Guido, ¿usted le vende estos productos a un menor de edad? No. Si nunca. llega un niño de 15, 16 años, 14, 13, 12 años a pedirle a usted un vaporizador o un pitillo, ¿usted le vende? No, bajo ningún punto. ¿Qué pasa si usted le vende y alguien le denuncia que usted le ha vendido? Usted vendió a mi hijo este producto, de su tienda lo trajo. ¿Qué le pasa al tendero? A ver, normativa en contra de todo eso, hay unas obligaciones, hay multas y hay complicaciones inclusive penales por comercializar productos. Y eso es algo que, por ejemplo, no se ha dado con suficiente fuerza. Hay mucha gente, y hay algo también muy importante. El negocio de la tienda de barrio es un negocio que nace y muere permanentemente porque no es un negocio para cualquiera, es un negocio realmente que requiere más de 12 horas de trabajo diaria, toda una familia trabajando atrás de eso. Entonces, no todo el mundo, y nacen permanentemente. Entonces, el trabajo de concientizar a la tienda de barrio, a los comerciantes, de que existen multas normativas, es un tema que no puede parar y no puede desfallecer, porque tal vez este negocio cierra hoy y al día siguiente o a la semana abre una tienda nuevamente en ese sitio, pero esa persona no tiene un conocimiento. Lo que se le enseñó al de aquí, ya no lo sabe el nuevo. Sí. Entonces las campañas tienen que ser mantenidas, sistemáticas, y los controles no deben de ser exclusivos para una industria en particular, para un gremio en particular, sino que tiene que trabajarse por los diferentes frentes y no plantear soluciones miopes, no plantear soluciones sencillas o pragmáticas. No hay soluciones sencillas para problemas complicados. Entonces, no se puede pretender atacar por un solo y hacer de la vista gorda de todo el resto. Lo demás, las consecuencias. Está muy clara su posición, pero quiero comentarle, Guido, que mientras a los tenderos se pueden meter en líos hasta penales por venderle un vaporizador o un pitillo, una caja de pitillos a un menor de edad, miren lo que pasa en las redes sociales. Fácilmente y en menos de 15 minutos tuvimos un vaporizador en la puerta de esta oficina, de este medio de comunicación. Y de la misma manera, sin preguntar quién, cómo, cuándo y a qué hora, quién eres, cuántos años tienes, se lo venden estos vaporizadores sin control a los menores de edad. Esos son los problemas que hoy estamos viviendo y que necesitamos que autoridades nacionales e internacionales le dejen de dar la espalda al problema y le den la cara pensando en soluciones, en el problema que han causado, restringiendo la industria formal, abriéndole todo el espacio al contrabando, a la mafia, a la industria informal, que es inconsciente, que vende productos llenos de veneno y que además de ese veneno se lo venden a los menores de edad. Miren ustedes. El uso de artefactos eléctricos de vapor ha incrementado en los últimos años. Los que pagan impuestos están en $60 y los que entran por la izquierda valen la mitad y se consiguen fácilmente por redes sociales. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo y que vamos a seguir analizando esta semana. Ya nos ha ofrecido el director del ARSA una entrevista para tratar este tema y pensar en verdaderas soluciones. La buena noticia es que todos están abiertos a sentarse a ver el problema como es y a sentarse en pensar en soluciones que, por supuesto, no pueden ir de la mano solamente de restringir a una industria formal. Aquí hay gente que ha decidido consumir estos productos y, pues les guste o no les guste, la Constitución garantiza esos derechos. Yo, la verdad, no los consumo. Yo he preferido priorizar mi salud. No los consumo, pero respeto el derecho de otros que sí quieren hacerlo. Y defiendo el derecho de que lo puedan hacer yendo tranquilamente a una tienda de barrio, comprando un producto seguro,
dejando un dinero en un negocio que va a fomentar el crecimiento de ese negocio, que va a generar empleo y que además va a pagar impuestos de los cuales todos deberíamos beneficiarnos, porque parte de ese dinero podría ser usado justamente en la concientización, el trabajo con menores de edad, con jóvenes y con adultos que se están autodestruyendo, haciéndose daño a su salud y a su vida. Gracias, Guido. Muchas gracias por ayudarme a analizar este tema. No, muchas gracias a ti y simplemente decirles que esto necesitamos que la cancha esté pareja. No pueden pedirnos a los formales que de alguna manera compitamos cuando la competencia informal está con precios muy, pero muy por debajo de lo que el producto formal se debe vender. Gracias, Guido. Con ese mensaje me quedo y los invito a ustedes a quedarse segunditos más. Ya venimos con una segunda parte de nuestra otra investigación, la compra de una medicina muy delicada para pacientes con inmunidad baja, con inmunología baja y que pone en altísimo riesgo su salud. Este medicamento fue comprado de manera ilegal y queremos que eso pare y no se vuelva a repetir. Ese es nuestro segundo tema en este programa de investigación periodística La Lista. Planteamos ayer la problemática y cómo se generó. El sistema de salud pública, siempre complicado de dinero, pues en el año pasado le dio mucha más prioridad a la compra de una inmunoglobulina humana, un medicamento muy delicado de origen biológico, pero priorizó el precio. Digamos, es una política por la cual se compran casi todas las medicinas. No les importa cuál es el mejor paracetamol, les importa el paracetamol más barato. A veces los médicos tienen que dar 1, 2, 3, 4 paracetamol para que tengan el efecto de uno bueno. Finalmente le termina costando más al Estado, pero esas economías y esas ideas son con las cuales se maneja la compra pública. Pero el paracetamol es una cosa. Cuando estamos hablando de una medicina cuya administración puede causar efectos secundarios gravísimos o complicar aún más la delicada salud de, en este caso, pacientes con un sistema inmunológico bajo, muy expuestos a contraer cualquier tipo de virus o enfermedad, entonces ya estamos hablando de cosas mayores. Eso es lo que ha pasado con el medicamento Bioven, importado desde Ucrania por laboratorios Leterago. Comprado por el Estado en bajísimo precio, repartido en todos los hospitales públicos del país, incluido el IES, y que en este momento tiene 11 alertas amarillas, es decir, 11 casos comprobados de los efectos malísimos secundarios que el consumo de esta medicina les ha traído. ¿Qué exigen los pacientes? Han llevado una lucha de 1 año para que esta medicina finalmente haya tenido que intervenir la Corte Constitucional y les haya ordenado al ARSA y al Ministerio de Salud que lo retiren del sistema de salud pública y compren una medicina que sí esté garantizada. Entonces, vamos a hablar sobre esto porque resulta que el Estado, para hacer lo correcto, ya los pacientes han aprendido que le ponen acciones de protección, le ponen medidas cautelares y así es como hace lo correcto. Pero, ¿qué tan bueno esto es para la normativa, la defensa de derechos y la ley? Entonces, tengo conmigo al constitucionalista Diego Núñez. Le doy la bienvenida y le quisiera que usted nos plantee esta realidad, ¿cómo lo ve? Es decir, mire lo que tienen que hacer los pacientes y lo que ha ocurrido con esta medicina. Ha pasado por todo un viacrucis legal para finalmente obligarle al sistema de salud a hacer lo correcto. ¿Cómo lo ve? Listo, buenos días con todas y todos. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Creo que bajo el pensamiento de todo razonamiento jurídico operan básicamente dos premisas. Una premisa del tipo normativa y una premisa del tipo fáctica. Vamos por la premisa normativa. En la premisa normativa tendríamos que analizar como el contenido constitucionalmente protegido de lo que es el derecho a la salud. Y en este sentido, la Corte Constitucional sí tiene una sentencia bastante interesante que desarrolla este contenido y es la 679-18-JP/20. Esto quiere decir que es una sentencia obligatoria. Y en esta sentencia obligatoria, la Corte Constitucional ya ha señalado unas directrices sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la salud. Y en ese sentido, sí señala taxativamente, entre otros, el tema del consentimiento informado y todos estos elementos, pero también señala que es necesario poder tener acceso a medicamentos de calidad
seguros y eficaces. Este contenido es amplísimo, si se da cuenta, se refiere a poder acceder a medicamentos seguros y eficaces. Una cuestión que tendríamos que analizar con el tema del medicamento Bioven. Esto en cuanto a la premisa normativa. En cuanto a la premisa fáctica, son los hechos. Los hechos, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que tenemos, qué es lo cierto. Y en este sentido habría que analizar lo que usted ha señalado, los casos. ¿Qué casos? ¿Qué es lo que está pasando respecto a este medicamento? Tenemos información, tenemos estas investigaciones del tipo periciales, qué es lo que pasa con los pacientes, cuál es el resultado, qué es lo que pasa con los pacientes después de recibir este medicamento. Eso sería entonces lo fáctico. Bajo estas dos premisas tendríamos que analizar entonces si este medicamento es viable, si cumple con el estándar normativo y si cumple con el estándar fáctico para ser administrado a los pacientes que además pertenecen a un grupo de atención prioritaria. Ahora, hay formas de cumplir con ese derecho constitucional que es el acceso a un sistema de salud completo, a un sistema de salud que me ofrezca todas las garantías y que además me ofrezca medicinas que cumplen con los estándares básicos, que tengan buena calidad y que sus efectos sean en beneficio de la salud y no en contra de la salud de las personas. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con este medicamento? Y quisiera ir analizándolo con usted. Fíjese que llegó al Ecuador, ¿sí?, sin registro sanitario, como llega la mayoría de medicinas que compra el Estado ecuatoriano, pero con otra falla, y es que no solamente que no tenía registro sanitario nacional, tampoco tenía FDA, que es el estudio, análisis y permiso o certificación que da los Estados Unidos, o EMA, que es otra certificación de mucho peso y mucho respeto, de mucha seriedad, que da la Unión Europea. Entonces, cuando los medicamentos llegan al Ecuador con uno de estos dos certificados, ya la autoridad tiene una garantía, porque digamos, países del primer mundo ya han verificado que la medicina sirve. Ahora, llega al Ecuador una medicina sin registro sanitario, sin FDA y sin EMA, con un precio bajísimo y se van por el precio. Ahí, ¿qué derechos estaríamos poniendo en riesgo? Bueno, bajo esta perspectiva, en principio la normativa estaría como ordenada o configurada para prevalecer, para proteger la salud de las personas, en principio. Ahora vemos que en principio tenemos un montón de cosas, ¿verdad? La ley está establecida, pero en muchas de las ocasiones no se cumple. Bajo esta perspectiva, sí, como nos señala la sentencia de la Corte Constitucional, deberíamos tener el acceso a la salud a medicamentos de altísima calidad, que sean eficaces, que se garanticen. Y para eso, en principio, está configurada el ordenamiento jurídico, y para eso está el ARSA y todos estos elementos. Ahora, hemos visto que en este caso no se cumplió este estándar, y por eso fue justamente que un grupo de personas tuvo que acudir a una medida cautelar para suspender la distribución de este medicamento. Y de una forma muy curiosa ocurre que posteriormente en un lugar completamente distinto, en Quevedo, se da una acción de protección que revoca las medidas cautelares. Claro, las medidas cautelares, para explicarlo, digamos, lo que hizo un grupo de pacientes es decir, esa medicina no cumple con los requisitos básicos, queremos medidas cautelares para que lo saquen del mercado, del sistema de salud pública. La autoridad, digamos, accede a ese pedido, ordena el retiro de esa medicina y cuando ya estaba eso, o que no se reparte esa medicina, porque ni siquiera llegaba al país para entonces, esta es la realidad. Cuando eso estaba ocurriendo, en Quevedo se interpone una acción de protección de un supuesto paciente o una supuesta paciente que dice que le han quitado el derecho de recibir esa medicina, o sea, que ya la estaba recibiendo y que le han quitado el derecho de recibir esa medicina, cuando la medicina todavía no llegaba al Ecuador. Todo esto se hizo antes de que se importe. Ya se ganó el concurso, pero todavía no llegaba la medicina al Ecuador. Y ahí es donde yo veo una mala utilización del sistema de protección de derechos, un abuso. Sí, así es. Bueno, en este sentido, el caso es de estudio definitivamente, porque en primer lugar tenemos la medida cautelar y se concede de una forma adecuada porque se ve una amenaza, una grave amenaza a la salud de estos pacientes, se concede, posteriormente se da esta acción de protección que a primera vista se puede ver que ni siquiera se debió haber concedido. Ni siquiera se debió haber concedido, ¿por qué? Porque los estándares que ha señalado la Corte Constitucional para poder conceder una acción de protección son dos básicamente. Uno es
que se evidencie una vulneración sistemática de derechos. ¿Y esto qué quiere decir? El caso Furukawa, por ejemplo, es evidente, en donde vulneración al derecho al trabajo, vulneración al derecho a la integridad, esclavitud y todo, entonces se ve una violación sistemática de derechos. Y en segundo lugar, un factor de urgencia. Factor de urgencia, ¿qué pasa si es que yo espero 10 años durante este proceso? Las personas con enfermedades catastróficas, por ejemplo, no van a ver el resultado. Tendríamos que analizar si es que en esa acción de protección realmente se reunían los requisitos como para poder conceder una acción de protección. Lo cierto es que se concedió. Posteriormente a esto existe esta confrontación a estas decisiones, ¿verdad? Entonces hay lo que la Corte Constitucional denomina como una antinomia. ¿Cuál pesa más, la medida cautelar o la acción de protección? Así es. Entonces, bajo esta perspectiva, pasó a conocimiento de la Corte Constitucional, en buena hora lo resolvieron en tiempo inmediato y se revisó entonces cuál es el contenido de esta medida cautelar y cuál es el contenido de esta acción de protección. Se evidenció entonces que ambas tenían un mismo fin, era una antinomia constitucional. Y en este sentido, desde la línea jurisprudencial de la sentencia 001010 PJO de la Corte Constitucional, ya se estableció que es la Corte Constitucional quien tiene que dirimir estas antinomias constitucionales. Y en este caso lo han analizado y han visto que el verdadero contenido, el contenido que realmente es válido, es el de la medida cautelar. Pero esto también analizando el proceso. Claro. ¿Por qué? Porque la medida cautelar únicamente puede ser revocada por la misma autoridad que la emitió. En cambio, en este caso, en Quevedo, a una jueza se le ocurre revocar unas medidas de una persona, de un juez completamente distinto. Exactamente, nada que ver, un abuso total. Y entiendo que la jueza también ha recibido algún tipo de sanción por ese abuso. Pero en definitiva, ¿cuál es la alternativa que en este momento, o casi un año después, tiene la autoridad de salud? ¿Qué es lo que debe hacer de acuerdo a esta resolución de la Corte Constitucional? Al final, la Corte Constitucional dice lo válido es la medida cautelar. Entonces tiene que sacar la medicina. Así es, tiene que cumplir con Chao, la medida. Bioven. Chao, Bioven. Eso es lo que ha señalado la Corte, eso es lo correcto y es lo que se debe mantener. Ahora, el problema en el que se han visto los pacientes con inmunologías, con problemas de inmunología, ha sido gravísimo. Como les digo, son personas de extremado, su sistema de salud es extremadamente delicado. Son pacientes que de una manera pues muy gráfica, yo he dicho, vuela una mosca con un virus y ellos se contagian de ese virus. Y ese virus los puede llevar a una UCI y costarle miles de dólares a un Estado que no ha querido comprarle la medicina correcta para evitar que tenga o esté expuesto a ese tipo de contagios que los demás no estamos porque tenemos nuestro sistema inmunológico bien, en buenos niveles. Entonces, para evitar esos problemas y para proteger la vida de los pacientes, ¿qué han hecho algunos? Han acudido a las acciones de protección. Ese es el caso de un niño de 12 años al que nuestra periodista Denise Salazar visitó. Se trata de Eduardo, un niño que enfrenta inmunodeficiencia que afecta su sistema digestivo y respiratorio. Imagínense la vida de este niño. Él accede en este momento a una inmunoglobulina humana adecuada, esto gracias a que le pidió a la justicia que intervenga. Puso una acción de protección y de esa manera, en su caso particular, le obligó a la autoridad a hacer lo correcto. Miremos este caso. En Cuenca también conocimos la historia de Eduardo, un menor que tan solo con 12 años es uno de los pocos pacientes judicializados que existen en Ecuador. Él no recibe Bioven, pero sí un medicamento que le ha ayudado a enfrentar su inmunodeficiencia. Él se administra lo que es la inmunoglobulina cada mes. Él empezó a recibir el tratamiento con la inmunoglobulina. Realmente el cambio de vida para él fue, se puede decir, un 100%. Eduardo fue diagnosticado cuando tenía 2 años y aunque hoy cuenta con el medicamento, en su momento también le negaron por escasez. Su familia acudió a la justicia para que a través de una acción de protección se garantice su derecho al fármaco. Simplemente nos decían que no había, que teníamos que esperar. Nosotros tuvimos que iniciar un proceso de judicialización. El decreto salió incluso con la marca, que es la que ellos utilizan y que se ha demostrado que ha sido eficaz y eficiente para ellos, que no hay efectos secundarios para los chicos. O sea, hasta ahora no hemos tenido la escasez del tratamiento.
ha estado mes a mes, lo que nos ha ayudado a que él mantenga su salud de una manera estable. Eduardo es un paciente judicializado, pero eso no le ha detenido para unirse a la lucha de los demás, que buscan igualdad en el sistema público y que, como él, también necesitan recibir un medicamento que no les genere efectos secundarios. Y es que en este, como en otros casos, los niños no pueden recibir cualquier medicina, sino determinada medicina que cumple con determinado contenido y estándares que son adecuados para su peso y su edad, su realidad. Entonces, pues en este caso, miren, esta familia, que claramente es una familia de clase media, de provincia de la Suay, Ciudad Cuenca, pues vamos a ver cuáles son las dificultades. Debe haber una historia detrás de esta historia. ¿Cómo llegaron a contratar un abogado, hacer una demanda, interponer una acción de protección y de esa manera obligarle al Estado a hacer lo correcto? Y mi pregunta para Diego, ¿cómo nos verán los sistemas constitucionales de otros países, ¿no? Del sistema de derechos? ¿Cómo catalogarán al Ecuador en donde los pacientes de 12 años tienen que acudir a la justicia para que el sistema de salud respete sus derechos? Bueno, en primer lugar, el Estado ecuatoriano se determina como un Estado constitucional de derechos y justicia. Sin embargo, en la práctica vemos que muchos de los derechos tienen que ser concedidos por acciones judiciales. Y esto justamente es una experiencia que, por ejemplo, Colombia ya lo ha vivido. El profesor Rodrigo Primi, por ejemplo, en Colombia señala que ha habido un mal acostumbramiento del Estado frente al activismo judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cuestiones que tienen que ser atendidas, pero que el Estado se le olvida hacerlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Judicialmente le dicen, esto tienes que tener atención, sobre este tema debes tener atención. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con estos pacientes? Solo los pacientes judicializados han logrado acceder a este medicamento que reúne los estándares del derecho a la salud que ha señalado la Corte Constitucional, el medicamento eficaz, el acceso al medicamento eficaz. Pero ¿qué es lo que viene ocurriendo con esto? Viene ocurriendo entonces que es absolutamente necesario judicializar para que te reconozcan el derecho, cuando debería ser al revés. Debería tener, la regla general debería ser, te entrego el derecho en su totalidad y solo si es que no cumplen, entonces sería la acción judicial la correspondiente. Ahora habría que ver qué pasa con este caso, se lo voy a preguntar a la autoridad, porque ya como dijo el doctor Núñez, esto ya está decidido. La Corte Constitucional ya le dijo al Estado ecuatoriano, al sistema de salud, saque de circulación el Bioven. Pero ya pagaron por esa medicina, lo que hayan pagado. Y ese dinero yo no sé si lo devuelvan al Estado. Y pues no todo el mundo tiene el dinero para poder interponer acciones de protección que finalmente obligan al Estado ecuatoriano a cumplir con los derechos de la persona y finalmente a demostrar que esos ahorros que hicieron en algún momento finalmente les salen muchísimo más caros porque tiene que pues recomponer, no solamente darle la medicina al paciente, sino recuperarlo en su salud, estabilizarlo nuevamente, y eso tiene un costo. Esa es la realidad. Una última pregunta, Diego. Las personas, tenemos en el caso de Bioven, tenemos 11 personas con efectos secundarios. Ahí no solamente se ha vulnerado su derecho, sino que se ha afectado ya probadamente su salud. ¿Qué alternativas les da la ley? No sé si contra el sistema de salud pública o contra el laboratorio que importa finalmente esta medicina sin ninguna garantía. Bajo esta perspectiva, me parece que la acción de protección sería la salida en el sentido de que permite hacer una reparación integral. Y la reparación integral implica una serie de cosas. No solo la reparación de la vulneración al derecho, o sea, entregar un medicamento eficaz podría ser, pero adicionalmente la reparación integral implica garantías de no repetición, por ejemplo. Garantías de no repetición, que el Estado nunca más vuelva a caer en este tipo de circunstancias en donde por buscar ahorrarse centavos perjudica la salud de muchísimas más personas. Tal vez una garantía de no repetición, tal vez algunos elementos adicionales, también puede ser una reparación del tipo económica, en donde se necesita entonces un tratamiento mucho más amplio,
para poder restablecer el más alto nivel de salud, que es el que justamente, supuestamente, es el derecho a la salud que nos otorga la Constitución y las sentencias de la Corte Constitucional. Pero en este caso la alternativa sería ya una reparación económica a la que tendrían que responder las personas por haber afectado la salud. Podría ser. No sé si el sistema, ¿a quién demandarían? ¿Es al sistema de salud, a ARSA, Ministerio de Salud o al laboratorio? Podría ser en ¿O conjunto. los tres? En conjunto, claro, me parece que podrían ser los tres, en el sentido de que por un lado es una garantía del Estado el otorgar el más alto nivel de salud que le corresponde, sería una responsabilidad objetiva del Estado, pero adicionalmente puede haber esta farmacéutica que ha sido la tercera que ha participado aquí, que también debería responder por los posibles daños que pudieron haber sentido estos pacientes. Perfecto. Entonces, hay 11 casos de personas, de ecuatorianos, con problemas en su sistema inmune que han recibido sin más remedio, sin mayor alternativa, este medicamento Bioven. Y ese medicamento les ha causado efectos secundarios. En un caso en el que no quisiera entrar en mucho detalle, porque el paciente ha pedido que se le respete su privacidad y su derecho a guardar su información, pero él ha producido incluso daño físico, es decir, una especie de abscesos en una pierna que no solamente ha complicado su estado de salud, sino que lo ha afectado también en la parte psicológica. Así que, pues, mi solidaridad con todos ellos, pero alternativas en este momento hay. Y como les digo, tengo la apertura de la autoridad que, pues, ya está tomando acciones o ya ha tomado acciones. Nos va a contar cuáles son. Esa es la oferta que nos ha hecho luego de ver nuestro primer programa el director del ARSA, a quien espero tener con nosotros esta misma semana para ver si damos por resuelto este caso esta misma semana y nos olvidamos para siempre del Bioven. Por cierto, quiero hacer un llamado público, porque creo que aquí tenemos apertura para escuchar las posiciones de todos. Al laboratorio Leterago, que es un laboratorio que lleva años en nuestro país, que ha importado cientos de medicinas. No entiendo por qué se jugó su imagen importando esta medicina que ha causado finalmente daño y que está eso probado. Aquí también hay apertura para poder escuchar su versión de los hechos. Lo importante aquí, lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. No se vuelva a repetir. La medicina barata mata. No queremos medicina barata, queremos una industria consciente de lo que cuesta adquirir una medicina, pero que, pues, nos pueda traer lo mejor y al mejor precio. Eso es lo que queremos, porque en la mitad está la vida de cientos de personas que padecen distintos tipos de enfermedades, en este caso catastróficas. Diego, muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes también muchas gracias. Mañana vamos a conocer la versión de una abogada, la Lolo Miño, que participó en este caso y que la dejaron por fuera una vez insistió en todas las irregularidades que se estaban dando alrededor de unas medidas cautelares y una acción de protección que pues causaban esta confrontación entre la normativa y finalmente perjudicaban el derecho de los pacientes. Eso es lo que vamos a ver mañana y esperando pronto una respuesta por parte del director del ARSA para hablar de los dos temas que estamos abordando esta semana. Es el de pues esos pitillos envenenados que están siendo vendidos en cada esquina del país sin ningún control, ocupando un mercado que ha restringido la industria legal, y también para que nos diga cuándo sale ya totalmente del sistema de salud pública este medicamento Bioven y cuál es la alternativa que le dan a los pacientes que necesitan recibir mensualmente su medicina sin falta, porque si no se exponen a enfermarse y a deteriorar su estado de salud. Una salud a la que tienen derecho por Constitución, un derecho constitucional. Gracias, Diego, a ustedes también. Muy buenas tardes, muy buenas noches ya, que tengan, pues que pasen bien, cuídense durante estos apagones, estemos conscientes también de que podemos contribuir mucho en esa emergencia y los esperamos mañana con otro programa de La Lista.